Hoy voy a hablaros de un podcast tecnológico mal llamado informático. Ahora me explico. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Yo soy Jorge Marín y comienzo la semana con un nuevo lunes podcastero aquí, al otro lado del micrófono. Ya sabéis que cada semana la arranco con una nueva recomendación de podcast. Y al igual que hace un par de semanas centré un poco todo el contenido en los eventos de podcasting que estaban predispuestos para ese mismo fin de semana, en esta he decidido mirarme un poco al ombligo. O mejor dicho, mirar a aquellos que miran a mi ombligo. Un poco raro de explicar. Hoy y esta semana voy a dedicar algunos episodios a hacer referencia a otros espacios, a otros podcasts, donde se ha hablado de mí, del podcasting, del metapodcasting, o bueno, a estas alturas quizás debería llamarlo el tetrapodcasting o algo así. El podcast recomendado para este lunes podcastero lo tenía pendiente desde hace casi un año. Ojo, desde el final de la temporada pasada, ya que fue en junio del 2021, cuando yo ya había cerrado la temporada de Al otro lado del micrófono, cuando Roberto, @Ruisan en Twitter, oyente, cofitero y amigo de este podcast, reseñó Al otro lado del micrófono en una de las secciones de Enredando. Ese podcast que lleva como coletilla la frase "la informática que se escucha" y que también es el programa informático de Euska Digital. Digo informático entre muchas comillas porque, al igual que nos ocurre a los propios informáticos de profesión, aquí meten todo lo relacionado con la tecnología. Que sí, que a todos nos gusta todo lo tecnológico y todo guarda relación con la informática, pero lo mismo te llama alguien para sintonizar una televisión que para pedir que piratees un programa, o sobre algo que se han enterado a través de Facebook y como lo han visto a través de una red social, pues su primo el informático lo tiene que saber. Y no es así. En este caso, aquí encontraremos secciones sobre muchos ámbitos tecnológicos. Ahora sí, por ejemplo, videojuegos, sobre informática propiamente dicho, sobre ciberseguridad, sobre la carrera espacial, aplicaciones, redes sociales, entrevistas a expertos, eventos tecnológicos, y como decía antes, podcasting, que también es una rama más o menos de la informática, de las redes sociales, el medio de comunicación. Bueno, ya me entendéis. Y en este caso se trata de metapodcasting, ya que es un podcast que habla de otros podcasts. Y aquí es Roberto donde entra en juego. Lógicamente han tocado todos estos temas y han evolucionado mucho, ya que cuentan con más de 750 episodios. Bueno, más de... No, cuando estoy grabando esto cuentan exactamente con 750 episodios de aproximadamente una hora de duración y de publicación semanal, de ahí que tengan tantísimos. Y es que llevan ni más ni menos que desde 2015 he oído a Íñigo Sendino que llevan emitiendo, al menos en formato podcast. Tras los micrófonos actualmente podemos escuchar a Íñigo Sendino, que acabo de nombrar, a Mikel Carmona, Gaizka Carmona o Roberto Ruiz Sánchez. Y que además Enredando se emite en todas las plataformas de podcast y en distintas radios euskeras como son Euska Digital, Siberia FM o Tular y Ratia. Como decía al inicio, cuando estaba cerrando la temporada anterior, temporada 2 de Al otro lado del micrófono, también lo estaban haciendo en Enredando. Y lo hacían de la siguiente forma, hablando precisamente de Al otro lado del micrófono. En fin, con esta música lo que nos queda es dar paso a la sección Mundo Podcast para hablar de podcasting, para hablar de nuestros compañeros de profesión, entre comillas. Uh-huh. Y para ello pues tenemos a uno de los mejores, si no el mejor, humildad aparte. Claro. Él es Roberto, arratsaldeon. Hola, buenas, Miquel. Hola, buenas, Íñigo. Hola, Roberto. Mejor no sé. Yo estaba ya aquí preparado con mi toalla para ir a la playa. Sí, pues los días en los que estamos, de verdad que sí. Cuéntanos, ¿cuál va a ser el programa, el podcast que va a dar el cierre a estas secciones y a esta temporada? Pues mira, el otro día decías tú que
somos muy tontos de recomendar podcasts de otra gente. Y digo, pues ya que este es el último, a lo mejor podríamos recomendar un podcast que hable de otros podcasts. Sí, claro que sí. Y hay muchos podcasts sobre podcasting, Uy, porque que sí. como dicen por ahí, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Correcto. No nos gusta ser amigos ni... Solo nos gusta mirarnos el ombligo, como Pues es esto. sí, ¿no? pues sí, hay mucha Vamos, gente que hombre. sí. Terrible. Ujú. Y bueno, pues entre todos ellos he elegido en particular pues uno que publica todos los días Au, y que se llama Al otro lado del micrófono. un podcast diario. Un podcast diario con todo el trabajo que eso conlleva. Madre mía, y tanto. Sí, es bastante duro. Y que empezó el pasado 30 de agosto de 2019. Au. Con lo que ya lleva un año y... Y mucho, prácticamente Bastantes. casi dos. Pues sí, obviamente este podcast lo lleva adelante EOB. Jorge Marinieto es su nombre real, pero bueno, todo el mundo le conoce como EOB en Sí. Twitter. Y tiene una larga historia difundiendo y apoyando el podcasting. Sí. Como por ejemplo en Twitter, donde tiene un hilo con... Bueno, no sé cuántos podcasts llevará ya en ese hilo. Pero más de 200, 300, no sé. No, perdí la cuenta. Que iba ya por 600 y pico. Y sí. Y entonces, bueno, pues llegado cierto momento, pensó que no era mala idea crear un podcast diario en el que poder ayudar a difundir el podcasting, los eventos que se realizan alrededor y cosas de este estilo. Tenía también un objetivo secundario, como era dejar de fumar. O sea, Au. no es ningún secreto, él mismo lo ha contado en el podcast. Y bueno, pues con todo ese tiempo que le quedó libre al abandonar el vicio, pues lo llenó con podcasting. Pero consiguió dejar de fumar al final. Hasta donde yo sé, sí. Perfecto. Entonces estupendo. Pues sí. Y bueno, pues os comentaba que este podcast se graba todos los días, así que tiene muchos episodios. Sí. Así por resaltar alguno de ellos, os recomendaría, por ejemplo, los dedicados a arqueología podcastera, en los que, a modo de Indiana Jones de la podcastfera, Jorge se lanza a descubrir cosas sobre el mundo del podcasting, sobre todo bueno, pues aquí en esta piel de toro, ¿no? Y en particular, por ejemplo, tiene uno en el que se dedica a buscar cuáles fueron los primeros podcasts publicados en España y Sí. a ver quién tiene ese honor de ser el primero. Que por ahí estaría enredando, ¿no? Pues No sé. en formato podcast estaríamos bastante cerca, porque yo recuerdo 2005, que yo todavía no estaba en esta casa, pero sí que era oyente de Enredando y ya estaba en formato podcast, así que probablemente por 2005 empezamos nosotros a publicar en formato podcast, estaríamos muy cerca de los primeros. Sí. Y bueno, otros episodios que creo que son recomendables son los que llama Buzón de Voz, en los Sí. que invita a participar. ¿Perdona? Sí, los de Buzón de Voz, sí. En los que invita a participar a gente de la comunidad, sobre todo de los que Podcaster. escuchamos el podcast. ¿Podcasters o oyentes? De todo todo. hay. Ajá. Pero bueno, obviamente en un podcast de este tipo muchos de los oyentes son a su vez podcasters. Ajá. Sí. Y entonces, por ejemplo, hay uno en el que está dedicado a qué le dirías a tu yo del pasado antes de empezar a grabar su primer podcast. Uy, ¿Dónde te estás metiendo? Sobre Rehuye. todo. esa sería una muy común, sí. Sí. Y otro, por ejemplo, en el que debatimos Gorka Artaza y yo mismo, vuestro seguro servidor, sobre esa característica que tienen algunos reproductores de podcast de poder acelerarlos o escucharlos a la velocidad normal. Sí. No sé cuál es vuestra preferencia al respecto.
Yo con muchos de los podcasts de poco me entero a velocidad normal, prefiero no acelerarlos. Y menos como hace cierta gente de acelerarlos al doble. O sea, acelerarlos un poquito igual sí. Alguna característica que tienen también de quitar silencios, bueno. Pero acelerarlos al doble de velocidad no me entero nada. La idea es escucharlos en la mitad de tiempo, ¿no? Claro. En teoría. Claro. Pero vamos, el tema sería enterarse de algo, porque a esa velocidad yo creo que no me pillaría nada, vamos. Bueno, pues en este episodio Gorka defendía la integridad de la visión del podcaster y que tenían que escucharse a su velocidad, y yo soy un defensor de que a toda leche. Nada por escucharlo más rápido. Bueno. Hombre, al final sí que es cierto que cada podcast tiene su ritmo, y sobre todo si es algo que está bien pensado y bien planteado. Quiero decir, si alguien quiere escuchar Enredando a toda mecha, pues bueno, pues da un poco igual. Pero si vas a escuchar una radionovela o algún formato así que el ritmo está mucho más pensado y mucho más meditado, es cargarte el ritmo del autor. Yo ahí estaría con Gorka. Y además que parece una radionovela de los pitufos, pero bueno. Sí. No, lo que hacen es no sube el tono. Ah, ¿no? El tono lo mantiene. Ahora los software estos lo hacen muy bien. Mantienen el tono, no se oye pitufo, pero se oye muy rápido. Ya. Sí, exacto. Y bueno, por acabar con las recomendaciones, otro de los episodios que me parece que son muy interesantes son cualquiera de los que ha grabado con su hija. Por ejemplo, hay uno en el que recomendaba un podcast para niños que se llama Los Buceitos, que tuve la infeliz ocurrencia de decírselo a mi hijo y ahora pues me hace ponérselo en ocasiones antes de dormir. Los Buceitos. Los Buceitos. Es un podcast que la verdad es que está muy bien hecho, con mucha producción y que les encanta. Muy bien. Pues, oye, una futura recomendación también para esta sección. También. Eso es. Pues al otro lado del micrófono, que es el podcast de Jorge. Durante las últimas secciones hemos hablado muy bien de muchas personas. De Jorge también podríamos hablar muy bien. De hecho, me recogió en sus magnánimos brazos allá por 2011. Yo soy el señor Batallitas. En las JPod, creo que fue 2011 o 2013, perdón, que en las jornadas de podcasting que se hicieron en Madrid, yo iba con una maleta gigantesca llena de cacharros, sin ruedas la maleta. Craso error, me vio por la calle, me crucé con él y me cogió la maleta y me dijo: espérate que vamos al hotel. Así que fue un gran recibimiento en esas jornadas de podcasting. Ciertamente, si en España hay algún evento de podcasting, Jorge seguramente esté involucrado en algún trocito de él. Efectivamente. Pues, ¿dónde podemos escuchar este podcast al otro lado del micrófono? Bueno, pues obviamente, al ser un podcast tan específico, tan especial, está por todas partes. Jorge sabe bien de esto. Sí. Y en particular, bueno, siempre podemos ir a su web, jorgemarinieto.com, y ahí tiene todos los enlaces para oírlo. Y si queremos contactar con Jorge, pues también lo podemos encontrar en Twitter como @eov. Pues ahí la recomendación para cerrar esta temporada, al otro lado del micrófono, un podcast cortito, desde 3 a 6, 7 minutos diario, para estar al día sobre el tema del podcasting. Antes de irme, dejarme darle las gracias a Roberto por su recomendación y a Íñigo y a Miquel por sus palabras que habéis podido oír en este pequeño corte que os he dejado, ya que apenas fueron 10 minutitos, pues qué mejor que ponerlo por aquí, ya que esto es un podcast cortito, pues bueno, lo puedo colar. Podéis encontrar todos los métodos de suscripción a Enredando en la web de Enredando, enredando.euskadigital.eus, y si os suscribís, además de tener todas las recomendaciones que hago yo aquí todos los lunes, pues podéis tener otra más cada semana, en este caso de la mano de Roberto Ruiz Sánchez. Para ponerlo un poquito más fácil, os voy a dejar un enlace a su web a lo largo de hoy en mi cuenta de Twitter, @eov, en el canal de Telegram del podcast, al que podéis entrar poniendo t.me/al otro lado del micrófono en vuestro navegador, o directamente buscando al otro lado del micrófono en Telegram, y por supuesto también en las notas de este episodio. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.